De acuerdo. Pues justo en esta sesión ya habíamos hablado un poco a lo largo del taller respecto a los problemas que hay de no cultivar el conocimiento filosófico. Pero ahora vamos a señalar más puntualmente cuáles han sido algunas de las razones o las formas en las que esto se ha ido dando pues a lo largo ciertamente a lo largo del tiempo y lo podemos ver claramente en la actualidad. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bien, entonces vamos a ver que desde luego hay un, un punto importante con la manera en la que se enseña la filosofía. Nosotros podríamos pues ir a cualquier ciudad universitaria, quizá del país, y ver que hay ciertamente facultades de filosofía, que incluso en las preparatorias puede que esté incluida en los planes de estudio. Pero entonces, ¿qué pasa con la forma en la que se enseña la filosofía? ¿Me regalas la siguiente diapositiva? Esto desde luego impacta en lo que se entiende por filosofía, en lo que pensamos cuando escuchamos incluso la palabra. Aquí hay dos cosas. Una es la historia de la filosofía. Claro, ha habido a lo largo del tiempo distintos pensadores que han planteado eh, distintas formas, ya sea cosmovisiones, formas de pensar la naturaleza del universo, en consecuencia la naturaleza del ser humano, y han hecho sus propuestas, muchos de ellos han creado sistemas, eh, en cada época incluso han, han marcado cierta tendencia, hay se pueden identificar como escuelas incluso de pensamiento. Sin embargo, aunque es importante conocer cuáles han sido estos cambios en, en las distintas perspectivas de la filosofía que se han adoptado, eso es precisamente la historia. Hay que entenderla, desde luego, hay que conocerla, hay que saber las propuestas, pero no hay que confundir con lo que es la filosofía en sí misma. Recordemos que la filosofía es justamente la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de poder entender la realidad. Y para ello se requiere, como ya lo hemos visto, pues es una ciencia. Entonces se requiere de métodos, se requiere de herramientas, de conceptos, se requiere de práctica. Pero lo más importante justamente es distinguir que la filosofía, el filosofar, requiere el desarrollo y el ejercicio intelectual constante en búsqueda de la verdad. Recordemos que eh, en nuestra sesión de antropología filosófica, por mencionar alguna en donde lo dijimos, la facultad de la inteligencia se perfecciona en el conocimiento de la realidad, en ese entendimiento, lo que es la verdad. Entonces, aquí podemos distinguir claramente que es muy diferente el conocer las distintas posturas filosóficas que se han adquirido a lo largo de los años, a lo largo del registro histórico del ser humano, con el filosofar. ¿De acuerdo? ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bien, entonces vamos a ver que también hay formas de pensar la filosofía culturalmente. Es decir, incluso hay bastantes como estereotipos. En lo personal, pues a mí me habían dicho cosas como que se estudia filosofía, por ejemplo, solamente quien tiene mucho dinero y quien no tiene nada que hacer, quien tiene como la vida resuelta, porque pues se la va a pasar únicamente pensando, leyendo cosas que a poca gente le interesan. Eso es lo que me han dicho. Y ciertamente eso refleja un pensamiento bastante común que está prácticamente en la cultura. Esto debido a varios factores. ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bien, primero, ya lo veíamos, que vivimos en un sistema económico que valora bastante pues lo práctico, desde luego aquello que produzca, aquello que se vea, que se pueda palpar.
cierto materialismo que se entiende como progreso. Entonces, lógicamente, pues, si yo más bien estoy produciendo algo que quizá no se ve, muchas personas entienden la contemplación como una actividad totalmente pasiva, ni siquiera como una actividad, como algo totalmente pasivo, como un lujo. Entonces, claro, porque no me está produciendo en ese momento un producto que yo pueda ir y vender. Sin embargo, hemos visto que la contemplación en sí misma es algo que exige la propia naturaleza humana para el conocimiento de sí mismo, para el entendimiento de su entorno. Y desde luego no es ninguna cuestión pasiva, es algo activo, es algo de la voluntad. Entonces, simplemente para tener ese concepto, pues habría que allá afuera, digamos, impera en la cultura más bien lo opuesto, aquello que se ve, aquello que claramente me está dejando un beneficio material. Insisto, algo práctico. Otra cuestión, por ejemplo, es efectivamente quienes piensan que debido a esta didáctica precisamente en donde se valora la historia de la filosofía o el conocimiento de ciertos aspectos históricos de la filosofía, se entiende como si más bien pues la filosofía no tuviera nada que aportar en realidad. Y entonces incluso a cualquier propuesta que diga algo que reflexionó, se le entiende como filosofía y se le entiende más bien como algo, historicidad sí, significa que justamente se sitúa en el tiempo, que está sujeto a esa temporalidad. Pero ciertamente eso no significa, ya lo hemos visto en otras sesiones, que por ejemplo la verdad cambie. Entonces, si la filosofía es esta búsqueda de la verdad, lógicamente va a buscar lo que permanece, lo verdadero. Entonces, no, ahí hay una confusión derivada incluso de la confusión que veíamos anteriormente con la historia de la filosofía. Ahora, se desvaloriza bastante esto como consecuencia, implica que se piensen que el tener distintas posturas respecto a una misma cosa, y que evidentemente se contradicen entre sí esas posturas, pues en realidad no tiene nada que decir que merezca la pena ser estudiado. Entonces ahí es cuando se reduce de alguna manera a una pseudociencia, como si, por ejemplo, hemos hablado de lo importante que es la ética, lo importante que es saber distinguir el bien del mal, las consecuencias que hay de elegir el mal, de esos descuidos de las facultades humanas. Y por ejemplo, si lo pensamos como culturalmente se llega a pensar que al final estudiar ética es saber la teoría de Aristóteles, la propuesta de Stuart Mill, la propuesta de Kant, pues entonces ese conocimiento tan valioso de qué es el bien, cómo se aplica el bien, cómo puedo ejercitar mi voluntad para buscarlo, para elegirlo, para saber qué es, se pierde de vista y entonces me quedo más bien únicamente con un análisis incluso superficial, porque realmente no estaría buscando la verdad, que sería como, pues, la, la pregunta última por ese objeto, que sería la ética, el bien. Esa pregunta última sería la verdad, la esencia de eso. Y si no estoy buscando eso, entonces estoy a lo mejor inmerso en una serie de teorías que en su momento, hasta ese grado se llega a devaluar, que en su momento fueron muy interesantes, pero se quedaron así, como teorías, como propuestas, como algo que alguien dijo sobre determinada cosa. Ajá, entonces ahí vemos que pues hay un reduccionismo, vemos que se está perdiendo ese valor esencial que puede aportar la filosofía. Desde luego que eso tampoco es filosofía y más bien el problema es justo considerar que se reduce a eso.
al estudio de muchas posturas en la búsqueda únicamente de saber lo que alguien dijo en determinado momento. ¿De acuerdo? ¿Me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Bien, pasamos ahora a este subtema de esta sesión, que es la del progreso filosófico. Nos señala Giovanna que la filosofía efectivamente no es solamente el estudio de lo que determinados autores a lo largo de la historia han dicho acerca de algunas ideas, algunos objetos de la realidad, o incluso acerca de la ciencia misma, sino que la filosofía consiste principalmente en el filosofar. ¿Qué es el filosofar? También nos lo decía Giovanna, el filosofar es buscar siempre la verdad. La verdad principalmente en las cuestiones más importantes, las cuestiones últimas. Asuntos, por ejemplo, de qué es la muerte, incluso qué es la vida, en qué consiste la realidad, cuál es la naturaleza del conocimiento. Y bien, la filosofía como ciencia, al igual que las demás, ha experimentado progresos. Ahora vamos a ver en qué consisten estos progresos. Primero recordemos que la filosofía nos brinda el conocimiento de leyes, igual que las demás ciencias, pero además no son cualquier tipo de leyes, sino que se trata de las leyes más universales que existen. Entonces, la filosofía como ciencia nos da ese conocimiento que se va sumando a lo largo del tiempo gracias a los aportes de diferentes personas que se han dedicado a este estudio. Con esto queremos señalar la falsedad del historicismo filosófico. Veíamos también, el historicismo filosófico consiste en pensar que la filosofía no es nada más que un elemento cultural que como tal varía con el tiempo, está sujeto a la historia del ser humano. Y así como tiene un inicio, tiene un final, y así como tiene un lugar, cuando desaparezca ya no se encontrará en ninguna parte. Pero bueno, ¿cuál es el problema de esto? Que en realidad la filosofía tiene el mismo apego a la historia, es decir, no es una expresión cultural, porque tiene el mismo vínculo a la historia que tiene el resto de la ciencia. ¿Cuál sería el vínculo a la historia o el vínculo con el tiempo? Es decir, ¿cuál sería esa parte que sí depende del tiempo y del lugar? Sería, igual que en todas las ciencias, pues la distancia que hay con respecto a la verdad. Cada ciencia tiene cierto distanciamiento en relación con la verdad, pero esto se debe a que todavía faltan cosas por descubrir. Eso en dependencia de cada una de las ciencias. Faltarán cosas diversas por descubrir en la física que las que falta por descubrir en psiquiatría. Y la otra cosa que depende del tiempo también en filosofía, así como en el resto de las ciencias, son los medios para alcanzar la verdad. Estos medios pueden ser tanto las teorías que ya se esbozan en los tiempos actuales, como los instrumentos de los que se sirve la ciencia para hacer sus respectivas mediciones acerca del mundo real, acerca de la naturaleza, acerca del pensamiento mismo. Entonces, esto la filosofía lo comparte con las demás ciencias. Y bueno, como todas las otras ciencias, también tiene facultades atemporales, es decir, la verdad que es abrazada por esta ciencia es lo que no depende del tiempo, porque no depende del tiempo que esa verdad exista. Lo que depende del tiempo es que alguna persona llegue a descubrir esa verdad. Por ejemplo, cuestiones como qué es el pensar bien, cuestiones como si hay vida después de la muerte o por qué hay algo y no más bien nada. Ese tipo de preguntas que son sobre las cosas últimas de la realidad o del cosmos son territorio de la filosofía. Entonces, esas facultades atemporales se pueden ir expresando también bajo la forma del descubrimiento de las leyes de lo real o el descubrimiento de la esencia de todas las cosas. Vamos a recordar también que es objeto material de la filosofía el estudio de toda la realidad. Cuando decimos la esencia de todas las cosas, no es que la filosofía tenga ya en sus manos el conocimiento de todo lo que se puede conocer, pero sí tiene en sus manos
las características que se necesitan para acudir a la realidad más profunda que abriga cada uno de los seres que podemos tratar como objetos de pensamiento. Y por último están las relaciones entre los seres. La filosofía no solamente encuentra las leyes más universales y no solamente encuentra la esencia última de cada uno de los seres que componen el universo o la realidad, sino que además es tarea de la filosofía averiguar cómo se relacionan todos estos seres de manera que podamos decir que hay un orden en todas las cosas. Hablar de leyes ya es hablar de un orden. Y bueno, ahora vamos a ver algunos ejemplos de los avances en filosofía. Uno de ellos es la cuestión acerca del ser. Este concepto es demasiado abstracto y sin embargo la filosofía ha podido esclarecer algunas partes que tienen que ver con este concepto que es el más general, el más universal, que es el de ser. Tenemos que tomar en cuenta para hablar de avances en filosofía que la polémica no debe ser una distracción. Muchas veces escuchamos decir que los filósofos no se ponen de acuerdo y que por eso la filosofía no tiene valor epistemológico, es decir, que la filosofía no nos puede dar conocimiento científico precisamente por estas cuestiones, por estos problemas a los que nos enfrentamos a la hora de hacer investigación filosófica. Siempre nos vamos a encontrar con opiniones divergentes. Pero esto es una distracción solamente. Es una distracción porque el verdadero avance es el que se obtiene una vez que vamos comparando una opinión con otra. Los mismos autores que han estado en disputa ideológica con otros autores, también ellos mismos han alcanzado ciertas nuevas verdades a través del estudio que ellos han hecho de la filosofía y a través de la comparación que ellos han hecho de otras opiniones. Entonces, podríamos estar hablando de una especie de dialéctica. Una dialéctica en el sentido de que a una idea se le va contraponiendo otra, de tal manera que al final de esta contraposición de ideas vamos a obtener una nueva idea que no estaba contenida explícitamente en ninguna de las anteriores. Pero bueno, hablábamos de el avance de la filosofía en el territorio del ser. La filosofía ha encontrado, y este es uno de los ejemplos más fehacientes que tenemos en su progreso, ha encontrado que el ser, cuando hablamos de ser estamos hablando de todo lo que es, de todo lo que existe, de todo aquello de lo que cabe hablar. ¿De qué cosa no cabe hablar? Únicamente de la nada. Entonces, cuando hablamos del ser, por eso decimos que es lo más general de todo. Pues la filosofía ha encontrado que este concepto, que corresponde a todas las cosas, tiene ciertas propiedades. Vamos a llamarles propiedades para que se entienda, aunque su nombre correcto es trascendentales. Trascendentales porque trascienden toda categoría, no se pueden categorizar. No se pueden categorizar como si podríamos hacer con otro tipo de conceptos o con otro tipo de descubrimientos en cualquier rama del saber. Una de estas propiedades es la unidad, que lo que nos dice es que un ser, cualquier ser, tiene unidad porque si se descompone en sus principios, deja de ser lo que es. Por ejemplo, si un huevo se rompe y entonces se separa, se le quita todo lo que lo hace huevo, por ejemplo, se le quita el contenido y entonces el cascarón además se degrada, ya no tenemos esa unidad. Seguimos teniendo ser, pero ya no tenemos la unidad de lo que era el huevo. El huevo deja de ser huevo. Sigue siendo un ser, pero ya no es huevo. Tenemos también la verdad. La verdad es una especie de roca firme que es lo que permite en última instancia cualquier avance, no solo en filosofía, sino en cualquier otra disciplina o en cualquier otra área del saber. Y la verdad lo que nos dice es que el ser tiene realidad. En eso consiste la verdad como trascendental o como propiedad del ser. Es decir, el ser es, o el ser es real, tiene realidad. Otra cosa es la belleza. Todo el ser tiene esta propiedad. Incluso si hablamos de las cosas que más nos pueden aterrar a nosotros como seres humanos o que en mayor medida nos pueden causar repudio o repugnancia, aún esos seres tienen belleza.
pero ya no se trata de una belleza estética, no es una belleza sensible que pueda ser agradable a nuestros ojos. Se trata de una belleza trascendental, lo que quiere decir que tiene cierta proporción, que tiene cierta claridad en su modo de ser y que además de esto tiene cierta modalidad que lo cohesiona. Entonces, a todo eso nos referimos cuando hablamos de la belleza en el ser. Y esto pues aplica para todas las cosas que son. Y el último es la bondad. Todo lo que es en cuanto es bueno. ¿Por qué? Es bueno porque posee bondad ontológica, es decir, que es lo que debe ser, lo que está hecho para ser. Y bien, otros avances que ha tenido la filosofía en este territorio de la ontología o estudio del ser, pues son las leyes del ser. Vamos a aclarar que estas leyes del ser, por su forma de enunciarse, algunas personas las confunden con proverbios. El ser no dice nada, o estas leyes del ser, leyes que corresponden a la filosofía, no tienen nada que ver con el alma humana, no tienen nada que ver con el espíritu o la superación personal. Por eso hacemos esta aclaración de que no son proverbios, a pesar de que su forma de enunciarse a veces se pueda tomar como tales. Bueno, estas leyes del ser hay que aclarar que en cuanto tales van a corresponder absolutamente a toda la realidad. Tenemos, por ejemplo, que la biología eh, ha descubierto leyes acerca de los organismos vivos. Pero luego tenemos que estas leyes no son las mismas exactamente de las leyes a las que obedecería el movimiento de todos los cuerpos, porque hay cierta complejidad que posee un organismo vivo y que no posee un organismo, o más bien, que no posee la materia inerte. Entonces, aunque ambos están sujetos a las leyes de la física, el organismo vivo a su vez está sujeto a otro tipo de leyes que son las leyes de la biología. Bueno, pues con la filosofía ocurre algo semejante. Así como todos estos seres materiales están sujetos a las leyes de la física, todos los seres, sean físicos o no, están sujetos, y hablamos por ejemplo del pensamiento. El pensamiento es un ser porque existe, es real, pero no es un ser físico. Entonces todos los seres, absolutamente físicos o no, están sujetos a las leyes del ser. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, el ser no es el no ser, lo que significa que todo lo que es no puede ser otra cosa al mismo tiempo y bajo el mismo respeto. Ya hemos hablado de esto, que es lo que llamamos el principio de contradicción. O también está esta otra ley que dice, nada puede dar lo que no tiene. Esta ley puede parecer demasiado obvia, pero también hemos dicho, no todas las cosas que encuentra la filosofía son obviedades, puesto que cuando se esclarece con profundidad lo que quieren decir, nos damos cuenta de que no son tan simples y de que además, pues muchas ciencias contemporáneas violan estos principios. Nada puede dar lo que no tiene. Un ejemplo de algunas ideologías o tendencias que corrompen a la ciencia y que viola este principio sería ciertas modalidades del evolucionismo. No estamos hablando de la teoría de la evolución como tal, no estamos hablando de su parte científica, sino de la parte que no es científica. ¿Cuál es esa parte? La que dice que los seres pueden dar lo que no tienen. Por ejemplo, que un pez, en cuanto pez, puede dar alas. Es decir, que un pez se convierte en un ave. Es evidente que las criaturas se han transformado a lo largo del tiempo, pero lo que no es demostrable ni por experimentación ni por vía de la razón, mucho menos cuando tenemos a la mano estas leyes, es que un pez se pueda convertir en un ave. Es decir, que un pez que no tiene alas, que no tiene plumas, que no tiene esencia de ave, pueda dar lugar al ave ya existente. Y el último ejemplo es que ninguna cosa es causa de sí misma. Esto aplica para todos los seres, aplica para todas las formas de experimentación de la ciencia también. Nunca jamás vamos a poder concluir, porque sería contra razón, porque sería ir contra las leyes del ser, nunca vamos a concluir que una cosa es causa de sí misma. Por ejemplo, que yo dijera que yo mismo me di el nacimiento. Yo no me di el nacimiento a mí mismo. Para que yo pudiera llegar al mundo, tuvo que intervenir
la mediación de mis padres y tuvieron que intervenir montones de leyes físicas y montones de leyes biológicas. Entonces, además de leyes químicas, yo no me di el ser, así como ninguna cosa que existe se da el ser a sí misma. Es una violación contra la razón y contra este principio decir que una cosa se da el ser a sí misma. Es decir, que una cosa empieza a existir por su propia causa. Ahora tenemos los avances aquí de la filosofía en el territorio de la antropología, es decir, la filosofía y el ser humano. Vamos a poner otros ejemplos breves. Uno es el de la filosofía griega, que nos dio la noción de la composición de todos los seres materiales de materia y forma. Por ejemplo, en el ser humano, ya aplicando esta teoría de la materia y forma, podemos concluir que el ser humano está compuesto de dos principios. Uno es su cuerpo y el otro es su alma. Y otra forma de decirlo es su mente, o todo eso que compone la interioridad. Al final se trata de estas dos cuestiones, de estas dos cosas, el cuerpo y todo eso que compone nuestra interioridad, nuestra afectividad, el conocimiento, el pensamiento. Bueno, gracias a la filosofía griega tenemos esa noción y tenemos además un conjunto de conceptos con los que podemos estudiar científicamente cómo es que opera esta unidad hecha de dos principios, que es el ser humano. Luego tenemos un ejemplo de la filosofía medieval que nos ha dado también grandes teorías y teorías muy importantes para comprender cuál es la naturaleza de la mente y de la cognición. Es decir, cuáles son los procesos a los que se enfrenta la mente, procesos que por supuesto son procesos inconscientes, a los que se enfrenta la mente a la hora de captar cognitivamente algún objeto que primero se le presenta a través de los sentidos. Por ejemplo, yo veo un paisaje o yo veo una ciudad llena de edificios. Una cosa son los objetos que están allá afuera de mí y otra cosa es el conocimiento que yo tengo de estos seres. Conozco que son edificios, no solo estoy viendo formas alargadas, sino que conozco que son edificios y no solamente veo una imagen deforme o una imagen heterogénea llena de colores, sino que además conozco que eso es un paisaje de edificios. Bueno, pues la filosofía medieval nos ha dado las herramientas fundamentales que necesitamos para comprender cómo es que opera la mente en el proceso de percibir, o sea, lo que va desde percibir el objeto sensorialmente, por ejemplo, a través de mi vista, hasta que este objeto se convierte en conocimiento en mi mente. Y por último está la escolástica, que también nos ha dado muchísimos saberes que nos permiten comprender más acerca del ser humano, como acerca de la psicología. Gracias a muchos estudios que se hicieron en la escolástica, podemos conocer cuáles son los límites de la inteligencia. Es decir, podemos saber a qué llamar inteligencia y a qué cosa no llamar inteligencia. Y no solo eso, sino que además podemos conocer cuál es la naturaleza de la afectividad. ¿Por qué yo me emociono al experimentar un abrazo de un ser querido? ¿O por qué yo puedo sentir nostalgia ante la pérdida de un ser amado? Son algunos de tantísimos ejemplos que podemos dar de saberes a los que ahora tenemos acceso gracias a los fundamentos que nos dio la filosofía en estas épocas. Pero bueno, hay muchísimas otras cosas, son solo unos breves ejemplos. Luego está la filosofía y la ciencia. No solamente tenemos avances en el territorio del ser o de la antropología, sino que también en el territorio de la ciencia misma. Hay una rama de la filosofía llamada filosofía de la ciencia que se encarga de ubicar a todas las ciencias o también de orientarlas. Lo que quiere decir que la filosofía, por este lado de la filosofía de la ciencia, va diciéndoles a las nuevas teorías si en algún punto de sus afirmaciones están violando esas leyes de las que hemos hablado, alguna ley acerca del ser o también alguna ley de la lógica, las leyes de la razón. Como la razón es completamente compatible con la realidad, siempre que violemos una ley de la razón,
podemos tener también por seguro que en algún punto de nuestro edificio argumentativo vamos a terminar violando una ley de la realidad o una ley del ser. Entonces, la filosofía dentro de la ciencia sería como esta fuente que vemos aquí, esta cascada, que es la que le proporciona el agua a este río, que en el caso de la filosofía lo que haría, lo que cumpliría con esa función de fuente o de cascada, es el conjunto de nociones o de conceptos básicos, por ejemplo, las leyes de la lógica a las que debe obedecer la ciencia, este conjunto de supuestos que las demás ciencias y disciplinas tienen que incorporar en sus métodos, en sus argumentaciones, en sus teorías. Tenemos este ejemplo de la psiquiatría y la psicología. Por sí solas, la psiquiatría y la psicología, es decir, cuando digo por sí solas me refiero a sin el auxilio de la filosofía, han llegado a caer muchas veces en un contacto que sería incluso como una forma de traslaparse. Es decir, se encima la psiquiatría, en la psicología, o se mete una en el territorio de la otra cuando no le correspondería, dadas sus facultades. Entonces, solo la filosofía podría decir cuáles son los límites de la psiquiatría, o sea, dónde termina la psiquiatría y entonces comienza la psicología o viceversa. Sin la filosofía esto se perdería. ¿Y qué es lo que se obtiene cuando dos ciencias empiezan a encimarse una sobre la otra o empieza a meterse una en el territorio de la otra? Lo que tenemos es la anticiencia o la pseudociencia. Es decir, llegamos a conclusiones falsas. Tenemos esta idea que es muy importante, que es, con excepción de la filosofía, ninguna ciencia o disciplina puede ni debe sustraer afirmaciones filosóficas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no son filosofía. Son ciencias, pero no son ciencias filosóficas. Y aquí tenemos algunos ejemplos de las ciencias o disciplinas interviniendo en el territorio de la filosofía o queriendo hacer filosofía cuando no es su potestad ni su facultad hacer filosofía. El psicoanálisis, por ejemplo, algunas corrientes, no todas, han dicho que nadie debe reprimir sus impulsos sexuales o de lo contrario enfermará. Bueno, esto de decir nadie debe reprimir sus impulsos sexuales es una afirmación ética, no es una afirmación psicoanalítica. Una afirmación psicoanalítica sería decir que nosotros tenemos una parte inconsciente o que la mente tiene una parte inconsciente de la cual tomamos algunos de nuestros impulsos. Pero de eso a hacer ya no una descripción, sino una prescripción, entonces ya es caer en el terreno de la ética. La ética es propiedad filosófica. Entonces, esto, por supuesto, es una afirmación falsa. ¿Por qué es falsa? Porque estamos hablando de el psicoanálisis queriendo hacer el papel de filosofía. Otro ejemplo es el de la astrofísica, cuando dice que llegaremos, es decir, nosotros como astrofísicos llegaremos a revelar los últimos secretos del universo. Los últimos secretos del universo no son físicos, sino que son metafísicos y por lo tanto corresponden a la metafísica. Entonces, ese es otro ejemplo de pseudociencia o de anticiencia. Y el último ejemplo es el de la biología, diciendo, no es natural que el ser humano sea monógamo. A la biología lo que le corresponde es estudiar la naturaleza, pero la naturaleza material y también la naturaleza en el sentido de hallar ciertas leyes de los organismos o del movimiento orgánico de los seres vivos. Pero no es papel de la biología el hacer un estudio a fondo del ser humano, como para llegar al punto de decir que en el ser humano no es natural la monogamia, cuando la única ciencia que podría determinar la naturaleza última del ser humano es la antropología filosófica. Entonces, esta es otra afirmación anticientífica. Y por último tenemos a la ética. La filosofía nos ha dado también muchos avances en la ética. Nos ha dicho, por ejemplo, que la conciencia moral es exclusiva del ser humano. Y pues eso lo podemos corroborar en el mundo natural. No existe esta cosa en los animales y no existe en las plantas. Ni siquiera nos atreveríamos a tratar a un animal como trataríamos a una persona
en un asunto de crimen. Si un animal termina con la vida de un ser humano, no sometemos a ese animal a un juicio, no lo llevamos a un juzgado o a comparecer, no lo ponemos en la cárcel. No sujetamos tampoco a los animales a las leyes civiles en el sentido de exigirles que las cumplan. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conciencia moral y nuestra propia inteligencia, aun cuando no realizamos reflexiones profundas acerca de eso, nos dice inmediatamente o nos indica inmediatamente que los animales efectivamente no tienen este tipo de conciencia, puesto que no tenemos ningún indicio, ningún impulso de tratarlos como si fueran seres humanos, en el sentido de esperar que ellos entiendan. Y bueno, los ejemplos en materia de ética son el primero y uno de los más importantes, el avance que nos dio Agustín de Hipona en el siglo IV, que fue esclarecer la naturaleza del bien y del mal. Gracias a él podemos saber que el mal no tiene una consistencia sustancial como la tiene el bien. Es decir, el mal no es una fuerza operando en el universo, como lo es el bien. El bien en el sentido ontológico, que luego se traduce en el sentido moral cuando hablamos de la voluntad del ser humano. También, gracias a la ética, podemos saber cuáles son los bienes perfectivos del ser humano. O sea, cómo es que el ser humano puede alcanzar su realización, su perfección, su felicidad. Sabemos que para eso hay que servirnos de medios como la sabiduría, la virtud, la caridad, el sano juicio. Si no fuera por estos avances en ética, no tendríamos estos conocimientos y entonces quizás estaríamos actuando en sociedad como si fuéramos animales, yendo en contra de la sabiduría, yendo en contra de la virtud, yendo en contra de la caridad y yendo en contra del sano juicio. Y por último, otro avance al que ha dado lugar los conocimientos de ética es que ahora podemos entender cuál sería una vida digna y conforme al derecho natural. Esto no es que se lleve a cabo completamente en la sociedad actual donde hay tantas injusticias, pero por lo menos tenemos el conocimiento de que esto es lo que deberíamos hacer si lo que queremos es una sociedad justa. Una vida digna para el ser humano y conforme al derecho natural mínimamente tendría que expresarse en una educación para la enseñanza de la verdad y no una educación floja donde podamos decir, pues, esto que yo estoy diciendo es dudoso o quién sabe si lo que yo digo sea verdad o yo no sé nada de lo que digo, ¿para qué voy a decir algo si yo no sé lo que estoy diciendo? También se requiere, por supuesto, justicia social, oportunidades para todos, sin estar discriminando por cuestiones de raza, religión, etcétera. Y, por supuesto, la protección de los inocentes. Nuestra sociedad no se conoce precisamente por ser la más protectora de los inocentes y mucho menos de los más inocentes. Bien, entonces vamos a ver que precisamente impera culturalmente y en la sociedad ideales que en el fondo hemos hablado de lo importante que es buscar la verdad como individuos y que de esta manera, pues al formar comunidades, ese siga siendo el objetivo y sigamos creciendo y desarrollándonos como seres humanos. Pero ¿qué pasa cuando no ocurre eso? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué se ha sustituido esa búsqueda de la verdad que se ha puesto en su lugar? Bien, ¿me regalas la siguiente diapositiva, por favor? Tenemos algo que se conoce como cientificismo. Ya habíamos hablado respecto a cierto materialismo que existe, el cual afirma que lo único que hay es materia. Por lo tanto, únicamente a través de instrumentos materiales es como podremos dar cuenta de eso que observamos. Sin embargo, también habíamos visto que eso no puede ser verdad. Las frases, las oraciones, determinados los pensamientos, claramente no son materiales. Ahora, lo que el cientificismo dice es que únicamente a través del método científico por parte de las ciencias naturales, aquellas que estudian las causas materiales, pueden dar
cuenta de la realidad. Entonces podemos ver un poco desde dónde viene el error, desde la forma de concebir el mundo. Y la consecuencia de eso es justamente que está dejando fuera el conocimiento más esencial, el conocimiento que sí da cuenta de aquello que va más allá de simplemente lo que podemos tocar, lo que podemos ver. No solo eso, cualquier afirmación que digan los científicos ya implica una autoridad. Entonces ahí podemos ver incluso una falacia, justamente la falacia de autoridad. No se está hablando de una búsqueda de la verdad, no se está hablando de que el científico es alguien que busca la verdad y por lo tanto va a hacer todo lo posible para encontrarla, para transmitirla. Simplemente se está hablando de que es alguien que conoce determinado método científico, que sabe determinadas reglas de aplicación de esos métodos y puede dar afirmaciones respecto a todo lo que existe en el mundo. Eso es lógicamente un absurdo. El cientificismo prácticamente le rinde culto a todo eso. Entonces, ahí podemos ver incluso que la consecuencia es afirmar, ya lo mencionaba René al respecto de varias cuestiones que la filosofía y ramas de ella sí estudian, en aquellas en las que se especializan. El cientificismo podría querer decir cosas muy distintas con sus limitados recursos, como puso el ejemplo respecto a la biología, respecto al psicoanálisis. Por otra parte, tenemos también que ciertamente existe un intento por legitimizar aquellas conductas que están mal, aquellas conductas que podrían parecernos por el placer inmediato que pueden darnos, que es lo que deberíamos de hacer. Por ejemplo, tenemos que las ideologías disfrazan sus premisas, disfrazan sus propósitos, eh, proponiendo aparentemente buenos objetivos y utilizando en realidad medios bastante destructivos. Bueno, pues una de las cosas que se valen justamente es esta carencia del conocimiento y de la búsqueda de la verdad por parte de la ciencia, que incluso se ve reflejada en el cientificismo. Por poner un ejemplo, la promiscuidad, la infidelidad. Eh, se, se defiende a través de retorcer estas afirmaciones respecto a que, claro, el ser humano tiene instintos, el ser humano en determinadas cosas se parece a un animal, por lo tanto no es dueño de sus pasiones, por ejemplo. Entonces, podemos ver ahí que claro, desechó la pregunta por lo que sí es un ser humano, la pregunta por su constitución ontológica, por esas respuestas que nos puede dar la antropología filosófica, para responderlas únicamente con un elemento aislado de su biología. Ajá, entonces esto con el objetivo de trastornar esa escala de valores y dejar que esa afirmación por el yo hago lo que quiero eh, se, se fortalezca y se fundamente en cosas que aparentemente suenan algo que dijo una autoridad científica. Em, por otra parte, tenemos que también esto es un grave problema en cuanto a la cuestión, por ejemplo, con el inconsciente incluso. Sabemos que el máximo valor del ser humano no está en su autonomía, eso es una de las características, pero no está en la escala de mayor valor. Sin embargo, ¿qué pasa cuando nuevamente se quiere colocar en esa posición el valor de la autonomía y que simplemente los deseos propios guíen la conducta de una persona? Bueno, se pueden llegar a tomar estas premisas del cientificismo en las que dice, bueno, es que el ser humano finalmente se impulsa por el inconsciente. Entonces, al final de cuentas, en realidad no es tan dueño de sí mismo.
en realidad hay un algo, quién sabe qué, que está ahí, y entonces, pues en teoría tú no serías alguien que se pudiera castigar, por ejemplo, o hacer responsable de lo que hace. ¿Por qué? Porque hay más bien algo que se escapa de tus manos. Sin embargo, la autonomía sigue ahí y tú puedes, pues tú eres una persona que tiene esta capacidad de elección, este libre albedrío, entonces se mezclan y se retuercen distintas afirmaciones en esta no búsqueda de la verdad, puede pasar cualquier cosa. Bien, entonces tenemos como consecuencia, si hablamos precisamente del reflejo de apartar el conocimiento filosófico, la importancia del conocimiento filosófico de reducirlo, de mezclarlo con otras cosas para decir lo que no es. ¿Cuál es el impacto en la sociedad? ¿Cuál es el impacto incluso en las instituciones? Hablábamos que en las instituciones educativas tiene una repercusión importante la manera en cómo es que se enseña. Ahora, en cuestión de dejar que gobiernen, por así decirlo, aquellas ciencias que dicen cosas sobre algo que no es objeto de estudio, como lo mencionaba nuevamente René en el subtema anterior, respecto a que la biología no puede hablar de la naturaleza en sí del ser humano, puede hablar de una parte, pero no de lo que debería ser. Entonces, ¿qué pasa cuando estos principios que, que, que instalan estas pseudociencias, intentando desplazar a la filosofía, se instalan incluso en las decisiones de las instituciones? Tenemos, por ejemplo, abogados a los que no les va a importar en lo mínimo la ética, la justicia, el derecho, no, el derecho en tal cual, no como según se ha dicho, se ha dado a entender, sino la búsqueda de la naturaleza del derecho. ¿Qué es eso del derecho? Vamos a tener, por ejemplo, docentes a quien no les interese el transmitir el conocimiento, el transmitir esta búsqueda de la verdad y las herramientas a sus alumnos, por ejemplo. Vamos a tener políticos corruptos a quienes igual no les interese saber cuál es la naturaleza del poder, la naturaleza de la autoridad, la responsabilidad que implica. ¿Por qué? Porque eso lo estudia la ética, eso lo dicta la ética. Pero si se desplaza aquella ciencia que puede decir eso, pues entonces tenemos los resultados que tenemos: corrupción, demasiado abuso, demasiada injusticia social debido a ese desplazamiento. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Y bien, con esto llegamos a la conclusión del taller. Bueno, este taller ha sido elaborado con la finalidad de mostrar elementos muy básicos de reflexión acerca de los problemas de nuestra sociedad, problemas que pues, la mayoría de las veces tienen que ver con el ámbito de las ideas, porque es ahí en las ideas donde se forman los proyectos que luego se convierten en grandes acciones para con toda la forma de organizar a nuestra sociedad. Y claro, el origen de todo mal de nuestra sociedad, la sociedad contemporánea, no está donde se suele creer muchas veces que está. A veces se piensa que no tenemos la distribución correcta de recursos y que ese es el problema original, o se piensa que hay políticos que no hacen bien su trabajo y que ese es el problema original, o se piensa también en los avances tecnológicos, que todavía no tenemos la tecnología suficiente para encarar los problemas que estamos padeciendo actualmente. Pero no, todo esto no es más que una parte intersticial, es una parte intermedia nada más tratándose del problema, porque no son la raíz del problema. La raíz del problema son las ideas falsas y las malas voluntades, algo en lo que tanto hemos insistido a lo largo del taller.
Cuando se tiene una idea falsa, no se va a tratar con la realidad como deberíamos, puesto que lo que pensamos de ella no se corresponde con ella. Y por otro lado, las malas voluntades. Cuando una voluntad está deficiente, está muy carente, tiene muchas privaciones, es una voluntad por definición mala. Y estas voluntades malas, es decir, los individuos que padecen de estas voluntades incompletas, son quienes muchas veces dirigen los más grandes proyectos que van moviendo a la sociedad. Grandes políticos, grandes gobernantes, grandes empresarios, o personas de mucha fama que simplemente tienen mucha influencia en las masas. Estas personas, no todas, pero muchas de ellas, cuando tienen ideas falsas sobre el mundo o cuando tienen una mala voluntad, por ejemplo, la voluntad de engañar a quienes les son fieles y seguidores, son quienes se han encargado de imponer la injusticia que impera en las sociedades actuales. Y son estas ideas falsas, son estas malas voluntades las que nos traen estos grandes problemas, como por ejemplo la guerra, el abuso infantil, la demagogia, que consiste en que los políticos digan mentiras eh, con la finalidad de ganarse adeptos, de hacer proselitismo. Otro problema que tenemos es la ignorancia. Las personas muchas veces ya no conocen cuál es la naturaleza de las cosas con las que tratan cotidianamente. Por ejemplo, en el trabajo, en los trabajos normalmente siempre hay organizaciones. Se organiza el jefe con los trabajadores, se va delegando poder y responsabilidad y por desgracia los trabajadores muchas veces son víctimas de abuso o ellos mismos se hacen abusivos porque no comprenden cuál es la naturaleza de la política que se hace dentro del trabajo. No saben ni siquiera que eso que se hace ahí es política. Eh, pero bueno, esto pasa en todas las esferas de la civilización, no solamente en el territorio del trabajo. También el hambruna es un gran problema y es una consecuencia de la distribución injusta de la riqueza, que a su vez es consecuencia de lo mismo, de ideas falsas y de malas voluntades. Los grandes acaudalados eh, que no tienen la mejor disposición de organizarse con las sociedades que podrían depender de ellos. Y asimismo, las personas que podrían estar involucradas en políticas que pudieran generar un sistema económico más justo, no están interesadas tampoco en llevar a cabo esa justicia o en traer esa justicia. Por eso hay hambruna. Está también la violencia que enfrentan todos los días pues, diferentes familias o las personas que se encuentran en una relación amorosa, los novios. También está el problema de la contaminación, que, repito, no tiene su fuente o su raíz, no está en la tecnología, sino que está en lo mismo, en que la tecnología no la estamos usando adecuadamente porque no tenemos la voluntad de usarla en beneficio del ser humano, sino que en general se usa para la producción industrial de bienes materiales o bienes de consumo que no tienen otra finalidad que aumentar las ganancias de quienes se encargan o de los propietarios más bien de esas industrias. Tenemos también un gran problema que se va expandiendo cada vez más y más, que es el de la vacuidad y la superficialidad, principalmente en los jóvenes que se toman fotografías retratando sus cuerpos. El problema no es tan sencillo, no es tan pequeño como pudiera pensarse en un primer vistazo, sino que es muy grave. Es muy grave porque las personas que se entregan a este tipo de vicio, es un vicio porque es un defecto de la inteligencia y un defecto del carácter. Las personas que se entregan a esto se van hundiendo cada vez más en la superficialidad, que luego se expresa no solo en la superficialidad del cuerpo, sino que se expresa en toda su manera de vivir, en toda su forma de relacionarse con los demás. Eso que van haciendo de ellos mismos, ese vaciamiento de la propia interioridad, lo van reflejando también en el exterior cuando empiezan a tomar decisiones basadas únicamente en lo superficial.
no buscan ir a lo más profundo, no buscan establecer relaciones personales duraderas y profundas tampoco, sino relaciones personales sumamente superficiales. ¿Por qué esto es grave? Porque los jóvenes de hoy son quienes se van a encargar de mover el mundo mañana. Entonces, ¿qué tipo de líderes, qué tipo de empresarios, qué tipo de personas que van a tomar decisiones importantes mañana vamos a tener si se sigue promoviendo ese vaciamiento del interior, ese vaciamiento de nuestra afectividad? Y tenemos también claro la mala educación, cuando se enseñan ideas falsas en lugar de ideas verdaderas. Por ejemplo, esto que ya habíamos mencionado de que todas las ideas son respetables. Las ideas no son respetables porque no corresponden al terreno o al dominio del respeto. No es que haya que faltarles al respeto, es que no se puede faltarle al respeto a una idea, porque las ideas se evalúan como verdaderas o falsas, no como respetables o no. Lo que se evalúa como respetable es la persona, no las ideas. Porque si decimos que una idea es respetable, entonces ya no vamos a encontrar motivo para decir que una persona que viola o una persona que secuestra, que asesina, es mala. ¿Cómo vamos a decir que es malo si sus ideas son las que los llevaron a secuestrar? Y si las ideas son respetables, pues yo tengo que respetar su idea de que matar es bueno. Entonces, bueno, hemos ya hablado sobre eso. Eh, y estos son algunos, porque hay muchos más que vivimos día con día, muchos más problemas que enfrenta nuestra sociedad actual. Y el origen de todo esto está en esas ideas. ¿Qué es lo que va a ocurrir si nosotros seguimos separándonos de la filosofía? Podemos decir, o podemos creer en primera instancia que, bueno, tenemos el auxilio del resto de las ciencias, que por supuesto son muy valiosas, pero ellas mismas empiezan a desgajarse cuando la filosofía no las orienta. Empiezan a encimarse unas en otras, empiezan a desdibujarse los límites entre la ciencia y lo que ocurre es que empieza a predominar la anticiencia. Llega a instalarse el gobierno del cientificismo, que no es más que anticiencia disfrazada. Y, perdón, un efecto de todo esto, un efecto de separar la verdad de las nociones básicas de nuestra educación, es que se cae en falsas promesas. Es natural que el ser humano siempre busque la perfección, es natural que el ser humano busque un mejoramiento de su estilo de vida. Por eso la humanidad es algo tan importante, es algo tan digno, por eso tantas luchas por la libertad, tantas luchas por los derechos, porque el ser humano en cuanto persona es el valor más alto, lo hemos dicho ya, el valor más alto del universo, es lo que más vale, es lo más defendible. Entonces se entiende que trate de buscar el ser humano por naturaleza un mejoramiento de su estilo de vida. El problema es que cuando no se tiene la verdad en las manos, no se sabe cómo evaluar las promesas que nos da, que nos ofrece nuestra sociedad y empezamos a creer en las falsas promesas. Aquí otros ejemplos de nuevo. Está la multiplicación terapéutica. Esto lo que significa es que día con día van surgiendo nuevas formas de terapia, es decir, nuevas formas de tratar a pacientes, para lo cual, por supuesto, se tiene que asumir que existen determinados tipos de pacientes que muchas veces son asumidos gratuitamente porque no existen tales tipos de pacientes. Existe el ser humano que padece, que sufre, pero no es que sea un paciente que haya de ser tratado con los métodos que se empiezan a instaurar en nuestros días. El origen de esta multiplicación terapéutica en donde entran, por ejemplo, las flores de Bach, que es la ilustración que ponemos aquí, donde entra la urinoterapia, donde entran muchísimas otras cuestiones que tienen que ver con el mejoramiento de la salud interior, están fundadas en un terror que en nuestros días también se promueve mucho, que es el terror al sufrimiento. El ser humano piensa o empieza a creer que el sufrimiento es algo de lo que tenemos que huir, que el sufrimiento no tiene sentido, que es malo en absoluto. Y entonces cuando uno empieza a sufrir o a padecer cualquier malestar
de cualquier índole, lo primero que busca es deshacerse de ese malestar. Y tratándose del sufrimiento, no hay que deshacerse de él, sino comprender cuál es su sentido. Ninguna persona crece, ni se desarrolla, ni se realiza si no sufre. No estamos proponiendo o diciendo que el sufrimiento haya que buscarlo, sino que estamos diciendo que cuando llega el sufrimiento naturalmente hay que entenderlo. Por ejemplo, en la pérdida de un ser querido, nadie busca ese sufrimiento, pero ese sufrimiento llega y lo que corresponde no es deshacerse de él de inmediato, sino entender cuál es el sentido, qué es lo que yo puedo como persona obtener en términos de mejoramiento a través de ese sufrimiento. Entonces, gracias a que ahora le tenemos un pavor irracional al sufrimiento, en cualquiera de sus formas, creemos en las falsas promesas de todo el montón de terapias que surgen y la cuestión es que terminamos creyendo casi religiosamente que gracias a esas terapias vamos a salir de ese estado y que vamos a alcanzar una verdadera superación personal. Otra promesa falsa es la política mesiánica. ¿En qué consiste eso? En pensar que los problemas se van a solucionar a través de la política mesiánica, porque vemos los asuntos políticos como si se tratara de un mesías, ya sea que creamos que los gobernantes o que en las manos de los gobernantes está toda la decisión de cambiar la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos viendo a los gobernantes como un mesías, o ya sea que pensamos que es el pueblo el mesías y que el pueblo debe levantarse en armas en contra de los gobernantes, asumiendo también gratuitamente que el pueblo ya tiene el conocimiento y las facultades, tanto racionales como de virtud, de sabiduría, necesarias para llevar a cabo un gobierno que además está repartido en montones de personas. Un ejemplo es la democracia participativa, que consiste, a diferencia de la democracia representativa, en que el poder de verdad está distribuido absolutamente en todos, como si todos los individuos fuéramos capaces de llevar a cabo una política adecuada, como si todos naciéramos con ese conocimiento que no es nada fácil de adquirir, que no es nada fácil de comprender. Y luego, además, se asume que todos tenemos la virtud de gobernar, como si el pueblo naciera también ya virtuoso, como si naciera ya con la mejor disposición moral para conducir la sociedad a su bienestar. Otro ejemplo de estas falsas promesas es la medicina omnipotente. Gracias al cientificismo que nos mencionaba Giovanna, se ha llegado a creer que los médicos tienen una especie de poder absoluto. No queremos de ninguna manera desmeritar la capacidad de los médicos, que sí es mucha. Lo que queremos hacer es delimitar. Como decíamos, no hay que confundir una ciencia con otra o un territorio con otro. Al médico lo que le corresponde es el cuidado del cuerpo, porque el médico es el experto en anatomía humana y es el experto en saber cómo curar las determinadas, las diferentes enfermedades del mismo, del cuerpo. Pero tratándose de la mente, tratándose de la espiritualidad, eso ya no es territorio de los médicos y sin embargo en nuestros días también a los médicos se les toma como consejeros espirituales, se les toma como autoridades morales incluso. La palabra del médico se toma como una especie de ley en territorio moral, repito. El médico regaña, el médico habla de que la persona tiene que llevar un estilo de vida que ya no tiene nada que ver con el cuerpo y entonces se le hace caso porque es el médico. Esto es un problema social, no es un problema de los médicos. Otro ejemplo es la tecnolatría, que consiste en una idolatría a la tecnología, es decir, creer que los problemas de la sociedad, esos problemas de los que hemos hablado, se van a solucionar con una mejor tecnología, con mejores avances tecnológicos. Esto es completamente falso y sobre todo en nuestro contexto en el que la tecnología no es puesta al servicio del ser humano, sino que ocurre lo contrario. El ser humano es puesto al servicio de la tecnología. El ser humano es sacrificado en nombre de los avances tecnológicos que además no tienen otra finalidad en general que convertirse en bienes de mercado. De nuevo, aumentar las ganancias de los propietarios de las empresas que se encargan de estos avances tecnológicos. Entonces, no podemos seguir creyendo que en la tecnología
y menos ahora que la tecnología usa al hombre y no el hombre a la tecnología, no podemos creer que esto nos va a solucionar los problemas. Y la última de las promesas falsas es la flacidez espiritual. El ser humano tiene que buscar naturalmente porque su composición ya se lo exige, la composición de su corazón, de su emotividad, de su afectividad, le exige mejorarse como ser humano. Pero también impera en nuestros días una distribución de paquetes o de combos espirituales en donde cada persona empieza a armarse su paquete, su combo, al gusto, a sus preferencias. ¿Cuál es el problema de esto? Que la verdadera espiritualidad siempre implica muchos sacrificios de la propia persona. La persona, repito, sin sufrimiento no puede crecer. La persona, para hacerse más amorosa, para crecer en sabiduría, en virtudes, necesita pasar por ciertos procesos relativos al sufrimiento, al padecimiento, al sacrificio. Entonces, en nuestros días se promueve mucho la idea de que la espiritualidad consiste más bien en sentirse bien, en olvidarse completamente del sacrificio. Esto es flacidez porque esto jamás va a llevar a ninguna persona a la mejoría como persona, sino que lo va a conservar en un estado que de ninguna manera es pleno, en un estado que no hace más que reafirmar el miedo de esta persona por el sufrimiento. También tenemos el desconocimiento antropológico, otra cuestión a la que llegamos cuando se deja de lado la filosofía, porque ya no entendemos bien qué es el ser humano. Y esto se puede ver, por ejemplo, en el cine, en la televisión, en la cultura sobre la salud, en los informes políticos, en todas las técnicas de mercado, la publicidad. Son solo algunos ejemplos. Pero con esto lo que queremos resaltar es que por doquier, por todas partes, por todos los medios, se ofrecen perspectivas que son imprecisas acerca de lo que es un ser humano. ¿Y cómo funciona esto? No es que nos digan, mira, el ser humano consiste en esto, y luego de ahí pasemos a adquirir una moralidad que sea acorde a ello, sino que primero se asume que el ser humano es de determinada forma, esto a través de las expresiones del cine, de la televisión, de los discursos, y luego a ello le sigue una moralidad que es acorde. Es decir, primero nos dicen, por ejemplo, a través del cine, a través de las películas, nos dicen, mira, el ser humano es esto, y ya después de asumirlo, es cuando nosotros incorporamos o nos apropiamos de esos conceptos del ser humano y tratamos a los demás en función de esos conceptos que vamos incorporando. Tenemos el ejemplo de esta película que se llama Yo Robot, un ejemplo sobre la inteligencia artificial. En esa película se intenta plantear una problemática, una reflexión acerca de hasta dónde llegaría el ser humano a través de la generación de inteligencia artificial. Y bueno, a lo largo de la película se van promoviendo diferentes pensamientos, reflexiones, preguntas. ¿Cuál es el problema? Que si bien hay cosas que en la película se plantean como preguntas, hay un montón de otras cosas que en la película no se asumen como preguntas, sino que se asumen como verdades. Por ejemplo, se asume como verdad que el ser humano es efectivamente capaz de crear inteligencia. En la película, uno de los protagonistas es un robot que tiene en realidad toda la forma del alma humana, porque tiene emotividad, tiene afectividad y además de esto conoce conceptualmente. El conocimiento conceptual es la diferencia más radical entre el ser humano y las máquinas. Es el motivo por el que es incorrecto llamarle inteligencia a la inteligencia artificial. El ser humano no es capaz y jamás va a ser capaz de crear inteligencia porque no es capaz de formar un alma humana que tenga la percepción cognitiva a través del concepto. Recordemos que el concepto es la unidad de todo el pensamiento. Sin concepto no hay pensamiento, sin pensamiento no hay inteligencia. ¿Y qué pasa? Que una vez que nosotros asumimos que el ser humano funciona así, es decir, que el ser humano de verdad es capaz de crear
una máquina y que una máquina igual a él y que por lo tanto el ser humano en realidad es como una máquina, vamos a pasar a tratar al ser humano como si lo fuera, como si fuera máquina. Y entonces vamos a verlo como si se tratara de una especie de unidad de estímulo y respuesta, como si no hubiera nada más adentro que esclarecer, como si no hubiera nada más a dónde llegar en cuestiones de profundidad en el estudio de la antropología. Y bueno, lo que se termina haciendo es convertir al ser humano, al asumir todas estas propuestas que nos ofrece la cultura de hoy, vamos a tratar al ser humano como un medio siempre y ya no como un fin. Lo vamos a tratar como un medio para obtener bienes materiales, para obtener placer sexual, para usarlo como un pasatiempos porque me aburro, o para acceder a determinado prestigio o a determinada clase social también. Todo esto es lo que empieza a pasar y también de hecho lo podemos corroborar en muchísimas experiencias de nuestra vida común, que el ser humano ahora se trata así, unos a otros ahora nos tratamos de esta manera. Ya no se conoce lo que es la inteligencia, la moralidad, la política, la espiritualidad, el derecho y bueno, cualquier otro concepto que hemos visto acerca de filosofía, acerca de la realidad, ya no se sabe qué son y por lo tanto ya no se va a saber en consecuencia cómo vamos a tratar a un ser humano, cómo mejorar una relación con otra persona. Y por último, la filosofía y la sociedad. Una sociedad, también recordemos, es un conjunto de individuos que tienen un fin en común. Si nosotros quitamos la filosofía de la sociedad, entonces ya no va a haber verdad. Y si no hay verdad, no va a haber ningún parámetro objetivo para poder plantear medios adecuados para alcanzar ese fin que como sociedad nos proponemos, que en realidad es el progreso. Porque progreso es agrandar las posibilidades de una vida humana, de una vida digna. Progreso no es que la ciencia avance, no es que la tecnología avance, progreso es hacer que la vida sea cada vez más humana, que sea una vida más digna de ser vivida. Esa es una de las finalidades, o quizás la finalidad más importante de nosotros como sociedad. ¿Qué nos espera cuando quitamos la verdad? Nos espera quedar varados donde estamos, nos espera el extravío, nos espera montones de inmoralidades, montones de problemas todavía mayores de los que ya enfrentamos como sociedad. ¿Por qué? Porque sin verdad no vamos a tener cómo poder edificar buenos medios para alcanzar nuestros fines. Ni siquiera vamos a saber cómo, no vamos a tener ni idea. Desprecio a la verdad es indiferencia al progreso, por lo tanto. Y la indiferencia al progreso es indiferencia también a la sociedad, es indiferencia a la cultura y es indiferencia al ser humano mismo, puesto que el ser humano es la finalidad de todo esto. Entonces, con esto se va entendiendo cuál es la importancia de eliminar la filosofía, de eliminar la búsqueda de la verdad, de nuestras dinámicas cotidianas o de nuestros deseos como colectividad y como individuos. Bueno, pasamos a esta última parte, que son las conclusiones de esta sesión. Primero, la filosofía tiene una historia de equivocaciones y de avances, por supuesto, pero esto lo comparte, como decíamos, con todas las demás ciencias. En todas las demás ciencias ha habido errores y ha habido avance, ha habido progreso. Por otra parte, tenemos que justamente si nos interesa, si tenemos un genuino interés por conocer, pues tenemos un genuino interés por la verdad. Y de ninguna manera podríamos dejar de lado aquella ciencia que busca la verdad y que puede dar cuenta de la realidad en sus causas últimas. Por lo tanto, el despreciar la filosofía refleja un total desconocimiento en primera pues, de lo que es. Y no solo eso, sino también una actitud bastante anticientífica, recordando que una ciencia es aquella que pues, nos va a dirigir hacia conocimiento que nos aporte certezas respecto a ese objeto de estudio. Entonces, de ninguna manera se puede hablar de rigor científico
sino se habla de la búsqueda de la verdad y de la ciencia que propiamente busca esa verdad en toda la realidad. En tercer lugar tenemos el odio a la verdad, que el odio a la verdad que impera actualmente ha sido fuente de desprecio a la filosofía, y no es al revés. No es que la filosofía no sirva para nada y luego, gracias a ello, merezca ser objeto de odio a la verdad, sino que primero se odia la verdad. No hemos hablado todavía de las causas del odio a la verdad en nuestros días, pero lo que sí sabemos es que el odio a la verdad, o lo que podemos decir es que el odio a la verdad se promueve con gran fuerza, con gran ímpetu. Hay muchas ganas de que nuestra sociedad desprecie la verdad, y gracias a ello, desde luego, va a despreciar la filosofía, porque la filosofía es eso, es la búsqueda de la verdad. También tenemos uno de los grandes problemas con esta idea del relativismo, pensando en que cada quien tiene su propia versión de las cosas y por lo tanto de alguna manera crea su propia realidad, pues es una forma de rechazarla, es una forma, si bien incluso de aislarse. Y eso es un gran problema porque entonces, ¿de qué manera se va a poder impactar en ella? ¿De qué manera nos vamos a poder relacionar con ella? Si no es quién es en sí misma, sino es mirando hacia aquel objetivo que es conocerla tal cual, eh, no, nos perderíamos totalmente. Esta brújula no existiría, no hay ningún punto de referencia, ningún lugar a donde llegar. Si cualquier cosa puede ser, si la realidad es con base a cada individuo. Entonces, cualquier cosa podría ser, cualquier cosa podría pasar y se estarían borrando los límites que sí existen, que son independientes a que querramos o no que existan, ahí están. Entonces, vemos que sería una actitud totalmente contraria incluso a la propia naturaleza, que más bien tendría otras motivaciones, quizá el legitimizar conductas que, que en realidad están siendo bastante dañinas para sí mismo y para otros. Y por último tenemos que nosotros como sociedad, como comunidad humana, hemos quedado al filo del abismo, estamos perplejos ante el abismo del vacío, por esto mismo, porque hemos perdido la brújula, porque ya no tenemos esa noción, esa idea de que podemos levantarnos, podemos dar media vuelta y retomar el camino. ¿El camino hacia dónde? Hacia el progreso. ¿Y qué significa progreso? Pues buscar una vida más digna para todos nosotros como humanos, no una vida en donde estemos cayendo en idolatrías, como en idolatrar la tecnología, idolatrar la ciencia. Lo que se debe buscar siempre es al ser humano como finalidad y nunca como medio. Y bueno, con eso terminamos este taller. Esperamos que se haya cumplido nuestro objetivo de mostrar por qué la filosofía sí sirve, por qué la filosofía no solo sirve, sino que es valiosa y además es muy valiosa. No es una pérdida de tiempo de ninguna manera. Y esperamos también que les haya gustado y que hayan podido rescatar muchos elementos de los aquí abordados para incorporarlos a su vida cotidiana y empezar a vivir una vida más reflexiva, más contemplativa, una vida en donde sus acciones siempre estén fundadas en ideas verdaderas y en una buena voluntad, que es también el propio progreso de ustedes mismos. La buena voluntad es el desarrollo de la persona.